esta es nuestra última, esta será nuestra última reunión por este año y bueno, ya nos veremos el próximo con todo lo que podamos revisar en nuestros ratos disponibles para la próxima clase. Los materiales que ya habíamos compartido. Hoy voy a hacer es como un mapeo así general de esos materiales para que luego, después de las lecturas que ustedes realicen en dichos materiales, podamos conversar ya con mayor profundidad. Antes de eso, quería mostrarles un texto, a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, es una minificción. Bien, entonces ya se lo voy a colocar aquí. Ya. Y lo pueden ver bien allí. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve mejor. Perfecto. No puse el título todavía porque sería spoiler. Y dice, los siguientes serían los niños. Sacó uno a uno de las bolsas de plástico. Sus cuerpos estaban fríos, inexpresivos. A uno de ellos le faltaba un brazo. Los colocó formando una media luna. Dio paso al último acto de la ceremonia, con el que más disfrutaba. Retiró con sumo cuidado el envoltorio del cuerpo blanquecino del bebé. Tenía los brazos levantados, como suplicando un abrazo. Contempló la inocente sonrisa dibujada en su cara, se arrodilló, lo besó y lo colocó con mucho cariño en su sitio, entre la mula y el buey. Este año el nacimiento le había quedado precioso. Y se llama El nacimiento, el texto. Este texto fue escrito por José Manuel Dorrego Sáenz y fue el ganador en lengua española del concurso internacional de microrrelatos Fundación César Eguido Serrano en el año 2017. Sí, hay esto que se los quería mostrar a propósito de la época y a propósito de cómo el autor utiliza elementos que parecieran de otro género, bueno, no de otro género, sino que de alguna forma dialogarían con el género de terror, para luego darnos una imagen distinta de cierre y eso es lo que se suele buscar con la escritura creativa del microrrelato, de la minificción, sí, siempre un elemento de sorpresa. Por ejemplo, en España, a los nacimientos o los pesebres les llaman el Belén. Vamos a hacer el Belén de este año. Entonces, quizá para esas otras facetas que puede tener el texto, a veces los textos se pueden entender en un contexto específico, que si sale ese contexto, pues quizás no funcionaría de la misma manera. Entonces, este texto pudiera titularse El Belén, si es para un público español, o El Pesebre, o El Nacimiento, ¿sí? Lo que les quiero decir es que en sí mismo, el extracto como tal de lo que se crea no tiene muchas descripciones. Bueno, el hombre estaba en una habitación, qué sé yo, con poca luz. Esos tipos de elementos no le favorecen mucho al micro porque de alguna manera necesitamos captar la atención para las cosas más puntuales que nos ayuden a desarrollar el proceso de extrañamiento, ¿sí? Que nos ayuden a completar una lectura desde una base distinta con los elementos que tengamos nosotros en nuestro imaginario cultural. Por eso les digo que hay ciertos microrrelatos que no tendrían sentido en algunos contextos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar otra vez, por enésima vez, del dinosaurio de Augusto Monterroso, si la persona no sabe que es un dinosaurio, que nos costaría creer eso, si se come una persona no va a saber, bueno,
Imaginemos que es una persona que vive en un campo, no están escolarizados, a duras penas, pues pueden, bueno, o sea, hablan el español, pero no está dentro de sus imaginarios, dentro de su cultura, que es un dinosaurio. Entonces perdería un poco de sentido el micro. Y por eso cuando hablamos de la estructura y de los elementos, hablamos siempre de la elipsis. La elipsis a veces puede llegar a ser mucho más amplia que el texto en sí. Y es un conocimiento previo, una aclaratoria previa, un subtexto, una acotación anterior que nos da la luz de la comprensión del texto como tal. Y bueno, como es Navidad y ya estarán hechos los pesebres, este está súper genial para estas fechas. Eh, Ahora vamos y a proyectar. Se cayó. Sí, denme un momento. No, pensé que se me había cerrado la otra sesión, pero no, está bien. Ya les voy a compartir la otra. Bien, aquí tenemos una selección. Esto suele ser ahora muy común. Las selecciones y las antologías de, no solo, bueno, en el tema del género de microrrelatos, sino también en poesía, en narrativa, en muchos espacios que se hacen antologías con un texto por cada autor. Desde el año como 2004, creo, no, como el 2010. Por ejemplo, en Argentina, un escritor, sobre todo es poeta, pero también es narrador, se llama Esteban Charpentier, tiene un programa de radio sobre poesía que tiene muchos años y que tiene un formato muy especial que se llama De en serio, como para quitarle el en serio de alguna manera a lo que hacen, porque suelen ser muy eh, como desafiantes a lo que nosotros pensaríamos que puede ser un programa culto de poesía. Siempre es como el tema de la broma, de, bueno, desmontar un poco todo ese protocolo que suele asociarse a la cultura. Y ellos, con la fundación de Esteban Charpentier, se llama Los Pibes, él es abogado también, entonces tiene una fundación de ayuda a los niños más necesitados. Y cuando hacen las antologías universales que ellos montan, a través de esa edición de la editorial de Los Pibes, los recursos luego de las ventas de los libros van para la fundación para ayudar a los niños en el tema de educación, alimentación, vestidos, o sea, todo lo que puede llegar a necesitar niños que están a veces en situación de calle o que están en centros de asistencia porque por alguna u otra razón los padres no los están cuidando, ¿sí? Entonces es como esa parte álgida de la infancia a través de las antologías que ellos realizan. Hay una que es del año, creo que 2000, como el 2014, 15 o 16 por allí, que se llama Oír ese río. Y allí la convocatoria fue a escritores de 5 continentes. En este caso era poesía, era una antología de poesía donde se tuvo presencia de escritores en todas las lenguas, escritores de los 5 continentes, y lo que se hacía en el formato era que tú invitas, o sea, la fundación invitaba a los escritores, a los poetas, a aportar un texto. Ese texto podría haber sido escrito específicamente para la convocatoria o algún texto que ya tuviese anteriormente
que de alguna manera dialogara con el imaginario que estaba planteado. En ese caso era sobre los ríos. Desde cualquier perspectiva, poner foco al tema del río, bien sea de forma física o geográfica o también simbólica, ¿sí? Y se armó toda esa antología que es inmensa, yo la tengo por ahí, y ahorita si recuerdo dónde la puse, se la muestro. Y en esa antología lo que hacían es como había muchas lenguas, se pedía era la lengua materna y el inglés, ¿sí? O sea, el poema en la lengua original, traducido también al inglés y se colocaba por cada poeta participando por su país en representación y por su continente el tema de los ríos. Y en ese tipo de dinámicas, desde hace como 15 años para acá, se han venido organizando este tipo de antologías, selecciones. Algunas están subvencionadas por instituciones públicas de algún país, por los ayuntamientos, alcaldías, por los municipios, como por fundaciones culturales a nivel nacional e internacional en cada país. Y la idea es que aquellas personas que de alguna manera pues no tienen la posibilidad de publicar algo más formal con solo sus textos, pues aquí se van pescando como nuevos talentos, ¿sí? Entonces se piden convocatorias para concursos. Y en esos concursos no solamente hay un ganador o ganador y finalistas, que antes sí eran más eh, posible que se hiciera de esa manera, un ganador y tres finalistas, sino que ahora todo texto que llegue a la convocatoria y pase por el ojo del jurado, que pueda ser literariamente apto, o sea, que tenga calidad literaria, puede pasar a formar parte de la antología, en cuyo caso no sería un premio económico para los aportes que hacen los participantes, sino que su premio sería que ha sido seleccionado para ser parte de esa antología en particular. Sí, y a veces les dan uno o dos libros a cada participante. Luego, si el participante quiere más para ofrecerlo a sus amigos, familiares o darse a conocer, pues tiene que comprarlos a quienes organizan el evento, porque son muchas personas que se escogen. Les puedo estar diciendo que si en el universo de la minificción, en este caso, por ejemplo, esta antología, que ya les voy a contar de qué va, esta antología tiene 80 páginas, de las cuales imaginemos que 15 son entre créditos editoriales, páginas finales, estoy exagerando, pues unos 65 aportes vienen a ser los que fueron filtrados a través de la convocatoria. Esta en particular en Lima, en Perú hay un movimiento amplio sobre el tema de la minificción también. Y en este caso contó con la selección de textos y la selección de textos, o sea, como la curaduría de los textos de Ronnie Vázquez Guevara, que es un promotor cultural, también escribe, sobre todo minificción, y va de la mano con un programa que tiene Perú, se llama Lima Lee, donde publican ediciones por lo general digitales de autores no solo peruanos, sino también autores universales, sobre todo latinoamericanos, ¿sí? Y a esos autores que van ganando en las convocatorias que ellos van haciendo, también los llevan a un festival que se hace a propósito de las publicaciones. Entonces, el costo de esas publicaciones las asume la Municipalidad de Lima o el programa Lima Lee a través de subvenciones que vienen de convocatorias de los ministerios de cultura o de instituciones privadas o de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Y se van escogiendo los textos que van a quedar y luego se van presentando algunos por allí. Entonces vamos a leer algunos dentro de esta antología. Hay muchísimas. Esta me gusta mucho, bueno, es de 2021, pero igual me gusta que hay, como les decía en algún momento, lo que dice Alfredo Chacón, el poeta venezolano, que se ve
que el escritor está resolviendo el poema, en este caso el relato, y no es solamente como un devenir de imágenes que se le ocurrieron a vuelo de pájaro y que no tienen un tratamiento consciente de pulir el texto como tal, ¿sí? Entonces, voy a bajar aquí, que está como muy grande. Por aquí, la presentación, este de acá. Este es el título del microrelato y quien lo quiere leer, Yo, ¿ok? ¿a dónde está? Ah, no se ve Ajá, todavía. ahora sí. De seguros. El pequeño oxímoron entró en la adolescencia. Decía una cosa y al instante se contradecía. Su madre lo miraba preocupadísima. No fuera a terminar hecho una antítesis. Estaba muy susceptible a los cambios que, desde que a la ironía le había dado por volverse sarcasmo. Hasta que un día, al despertar, Oxímoron se dio cuenta de que sus pies se salían de la cama. No podía creerlo. Se había convertido en una paradoja. Bien, y esto no lo comprenderíamos mucho si no tuviésemos la clase De presente sobre figuras las figuras literarias, ¿sí? Y cómo está jugando con el imaginario de cada una de las figuras. literarias. Recuerden que el oxímoron es como una antítesis paradójica y que en algún momento deja de ser oxímoron para convertirse solo en paradoja o para quedarse solo en antítesis. Cualquier persona que lo leyera, si no tiene la formación previa sobre esa clase o sobre ese estudio o sobre ese sondeo de las figuras literarias, no lo comprendería, ¿sí? Entonces, esto es un texto que ya tenía la persona antes de la publicación y esas cosas se destacan de esta manera, ¿sí? A veces cuando todo el libro requiere textos inéditos, pues desde el comienzo queda claro. Y en la presentación, o en el prólogo, o en los datos editoriales del libro o de la selección, se dice. Pero, por ejemplo, en este caso es previo a la convocatoria y pertenece a un libro ya que tiene un título que se llama La verdad sobre mis amigos imaginarios. Si uno de repente le gustó el texto, se va, ¿y quién es el autor o la autora? Le da como una mirada o una búsqueda sobre sus textos y de allí pues descubre otras cosas, o sea, la descubre a esa autora y empieza a buscar otras cosas. Bien. Un chico que pueda leer esto, porfis. Profesora, ¿nos va a hacer llegar estos textos? Sí, la antología está completa y se Ah, las gracias. ponen en el grupo. Ujú, y las pueden leer, o sea, no es que eh, piensen que lo tienen que leer para evaluar algo, no, la idea es que vamos a revisar, darle un ojo. Esto sí es como una lectura un poco más recreativa y si alguien se interesa en algunos textos en particular que le llamen más la atención, puede de repente hacer un pequeño análisis y mostrárnoslo en la clase que empecemos en enero, ¿sí? Van a tener este tiempo como para darse un paseo por esta lectura. Raúl, ¿puedes leerlo, porfa? Claro. Día del mago. Cada día te desapareces mejor, pensaba la ya no tan joven enamorada, sola otra vez y vacía por dentro, como el sombrero de copa que aún sostenía entre sus manos. Y este texto viene de La Sal de los Días, está fechado el 2017 y los que ahora están hablando de ghosting podrán dar cuenta de cuál es el imaginario de este micro, ¿sí? De esta minificción, que ya de por sí nos lo pone acá en el título, Día del Mago.
que incluso si no llevase la palabra mago, pues lo podríamos comprender por el contexto. Queda mucho mejor así, pero no tendría mucho sentido y no sería como muy eficiente que colocáramos, por ejemplo, en el sombrero de copa del mago. ¿Por qué? Porque tiene sentido que solo vaya el sombrero de copa. Están allí. Sí, Sí, profe, se lo sé. Bien, bueno. La idea es que si tú le vuelves a colocar mago, tras que ya en el contexto del micro lo dice, que son apenas 3 líneas, está hablando de un acto de magia. Y si le colocas el sombrero de copa del mago, es una redundancia. Aquí dentro del texto, incluso si el título no dijese la palabra mago, sería una elipsis, porque ya damos por sobreentendido que el sombrero de copa es el que usa el mago para hacer su acto de magia. Entonces, es como eso lo que quiero que podamos ver, que podamos internalizar, que sepamos de alguna manera intuir que cuando estamos escribiendo un microrelato, pues no me voy a extender en cosas que no le van a prestar alguna utilidad al texto como tal y que no me van a ayudar a causar el efecto de la elipsis, que es como la impronta de la minificción o el microrelato, ¿sí? Eso que ya está dado por sentado antes del relato. Bien, bueno, ahorita vamos a leer otro. Pero entonces en este momento vamos en homenaje al primer relato que escuchamos hace rato, que leímos hace un rato, a escribir algo sobre la Navidad, que no sea el lugar común de la Navidad, sino que de repente algo que lo aborde con, puede ser con ironía o con cualquier recurso que ustedes tengan, que no sea reiterativo. Ah, qué bonita es la Navidad, todos celebramos y somos felices y los regalos, no, nada de eso. Necesitamos algo original allí, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos 15 minutos para escribir ese texto de la forma más corta posible y con algo que me dé un vuelco, donde la Navidad puede ser una elipsis en sí misma dentro de la historia. Bien, entonces, bueno, tenemos 15 minutos a partir de ahora. El chat. Aquí algunos lo pasaron por el chat de la llamada, bueno, una sola persona, María, ¿sí? Eh, la primera persona que me llegó fue el de Mónica, ¿sí? Porfa, creo que Mónica no se podía conectar, algo así, es lo que entendí. Pero alguien, por favor, puede leerlo, el de Mónica, si ella no está. para verlo, póngalo, por favor. Ya lo voy a compartir. Aquí está en el grupo. Es este de acá. Comienza aquí. Pero no sé si ahí puedes ver bien. O de todas formas puedes entrar al grupo y leerlo desde el grupo. Ok, voy al grupo. Ujú. Mm, Estoy buscando. Mónica, Creo que es el está, no, segundo. no lo Era, encuentro ya. Seminario, miniaturas literarias. no, te lo voy a poner en el chat del grupo, de acá de la llamada. Sí, por favor, porque hay mucha información y no lo veo. Ok, ok, entro de nuevo al grupo.
en la Lo que llamada. Listo. necesito es que lo ponga más grande. O sea, se ve, pero no lo puedo leer No, ni pero con los entonces anteojos. tranquila, vamos Ah, a, ya, 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 lo ya, puede leer ya, otra persona. ya, Mónica. Era de noche y todos estaban alegres. Había olores de esos que hacen que me suba a la alacena y me regañen. Todo iba bien hasta que sonaron los estruendos con luces y fui a parar bajo la cama donde se esconden los regalos y solo oía, Michu, Michu, sal, belleza, no pasa nada. Ok. Está bien interesante porque nos puede llegar a engañar al comienzo sin saber que sea un gato. Pero, por Exactamente. ejemplo, si este es el nombre del gato como tal, si el gato se llama Michu y no como, por ejemplo, ya se popularizó el hecho de decir Michis o Michus o Firulais cuando son perros y Michis cuando son gatos. Si es genérico, en ese nombre de, bueno, tengo un Michi en mi casa, allí iría en minúscula. Pero si es el nombre del gato Michu, debe ir en mayúscula, la primera letra, ¿sí? Entonces, en este caso, si el nombre del gato es Michu, tanto esta M como esta M deben ir en mayúscula. Bien, vamos a seguir revisando por WhatsApp. Bien, eso aquí. Entonces, tenemos, ahora todo, todo se volvió un poquito desordenado. Ya, estamos aquí, tal, tal, tal. Ya leímos el de Mónica. Ya compartí por el grupo el PDF con la antología de textos que leímos uno. Ah, Ya gracias. está Mónica. Es que aquí estaban hablando de lo que pasa con, bueno, por favor, Ah, Francisco, ¿puedes leer tu texto? Ajá, ya voy. Ya la estoy buscando. La Navidad se viste de luces. Algunas personas de buena fe imitan a las estrellas. La Navidad es aferrarse a la esperanza para encontrar un camino mejor, algo que se cierra, algo que comienza, con la certeza de que esta vez será diferente. Ok. Aquí yo me las jugaría por un código distinto, Francisco, porque si bien siempre se dice, bueno, Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor, de reflexión, o sea, evalúas cómo termina el año para comenzar uno nuevo, lleno de proyectos, ideas, de promesas, ¿sí? Entonces, ya lo que estás describiendo es el imaginario implícito en la Navidad. El reto es, por ejemplo, en el de Mónica, cuando ella en ningún momento dice Navidad, pero nos da como elementos, ¿sí? Los regalos bajo la cama, las luces que suenan, pero jamás menciona la palabra Navidad, ni, o sea, no, ni lo pone como tan evidente. Entonces, luego puedes escribir algo como que represente un reto, cómo contar la Navidad sin hablar de ella explícitamente. Bien, que eso es lo que busca la estrategia de este tipo de literatura. O sea, engañarnos o darnos una visión distinta, darnos una otra mirada. Luego está Daniela, por favor. Hola, Hola. mamá agendó con la manicurista como todos los años. Ya no era Paz, sino Dolores, la hija Es la que que atendía. perdona, perdona, Daniela, se me fue Sí, al comienzo, no bien. escuché tu voz. Por favor, vuelve a comenzar, te agradezco. Ok. Mamá agendó con la manicurista como todos los años. Ya no era Paz, sino Dolores, la hija la que atendía. Mientras la muchacha me tensaba el pie en absurda incomodidad, yo pensaba en Nochebuena, y si sería posible que mi perra, temblando debajo de la cama, distinga entre una pólvora y otra. Ok.
Como el ambiente es un poquito más original porque estamos en las cosas que las mujeres solemos hacer para esto, ¿no? La cita con la manicurista y todo eso, pero sí creo que también tienes que como encubrir un poco más el tema de la Nochebuena. O sea, vamos a buscar. Ya la pólvora también nos da una pista de la Navidad, pero ¿cómo pudieras de alguna manera darle un vuelco para que no me quede antes del desenlace tan claro que es Navidad con la palabra Nochebuena? Bien. Bien, perfecto, gracias. Luego José González, Profe, me saltaron. Sí. ¿sí? Daniela. Ah, Laura. Laura, sí. Ah, Sí. por favor, lee el Ajá, tuyo. profe. Yo escribí dos. El primero dice, ¿cómo extraño a Manchas? Reflexiona Peludita. Esta época hermosa para mí, para mi humana, es tormentosa, en estallidos para mí. Y el segundo Mm, ajá. dice, si abres los ojos, dejarás de oler el pavo, las sabrosas hallacas, y aparecerá la nieve en tus pies descalzos. Muy bien. Bueno, hay elementos allí, ¿no? Que nos dan también las pistas. Ok. Vamos con Sara. Bueno, el Ah, no, mío José, dice, ¿no? bueno, José hice González. dos. Sí, sigo yo. Ya lo Por leo. favor, José. Ujú. Sí, Javier. Las explosiones retumbaban en las paredes de ese cuarto ajeno. Siguió comiendo en silencio, solo para cumplir el trámite. Un destello rojo iluminó el balcón y se apagó sin dejar rastro. Levantó la copa y brindó sin motivo. Afuera, la noche insistía en celebrar algo que él no terminaba de reconocer. Muy bien. Muy bien. Ahí ya hay otro elemento, un elemento ajeno al, a lo que solemos ya identificar con la Navidad, pero que de alguna forma también nos da la pista. Muy bien. Ahora sí venimos con Sara. Bueno, yo también hice dos. El primero dice, su madre siempre le dijo que no jugara con pólvora. Oliendo la carne chamuscada, decidió haberle hecho caso. Ok. Y el segundo dice, era el único día del año que el hombre le abría la ventana. También era el único día que se permitía preguntar si su familia aún la buscaba. Vuelve a leer el segundo, porfa, que se fue como el audio. Ahora Era, sí. ¿sí me escuchan? Era el único día del año que el hombre le abría la ventana. También era el único día que se permitía preguntar si su familia aún la buscaba. Muy bien, muy bien. Luego tenemos a Ana. Buenos días, Buenos días. ¿me pueden oír? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, profesora, yo me remonté a mi primera Navidad, cuando yo abrí los ojos al mundo y mi mamá me habló de mi primera Navidad. Por eso el texto es así. Dice, mi primera Navidad. Ayer me dijo mamita que viene la Navidad y yo me quedo pensando, ¿qué cosa es la Navidad? Me ha dicho que un niñito nace en un pobre portal y yo me quedo pensando, ¿por qué tan pobre él será? Y me quedo imaginando, ¿qué le puedo regalar? Pero como soy tan pobre, solo le puedo llevar un burrito de mi tierra para que salga a pasear y mi ruana chiquitita para que se pueda abrigar. Ok, es más como un texto poético en la Sí, gama de la literatura infantil. ¿Sí? Y muy que bien. en ese orden, por lo general, a los niños, o sea, los niños se relacionan mejor con la rima. Con la Eh, rima.
sí se relacionan mejor con ello porque de alguna forma es la invitación al juego, a lo lúdico. Entonces, para en ese contexto, vale muy bien. Nazaret, Vale. Puso todas las trampas. Dejó galletas con leche en la ventana. Esparció el piso con un camino de azúcar. Despejó la chimenea. A la mañana siguiente despertó y los regalos estaban allí. Santa Claus, desconcertado, seguía sin saber quién los había dejado. qué bueno está esto. Claro, porque entonces lo que hace es darle un vuelco al personaje. Ya no, o sea, hay varias posibilidades. Entre esas hay, lo jubilaron sin que se diera cuenta. La otra, pues que no es uno solo, sino que, bueno, ahí hay muchas posibilidades. O que está en un universo paralelo donde no es Santa el que entrega los regalos. Muy bien. Bien, continuemos. Alejandra, Hola, hola. Leo. De la Navidad de exceso pasó a las sin colores ruidosos. Él había muerto. El hijo huyó. En la casa quedan la madre y la hija, como en el pesebre que había partido todas sus figuras en una crisis. Ah, muy bien. Tomas ahí como un guiño el texto que leímos al comienzo, así como cobra vida un personaje dentro del pesebre. O sea, ese punto de vista. No sé si ustedes han visto creo que es danesa, una película, no sé si es de este año o el año pasado. Siempre tenemos las historias contadas por sus protagonistas y sobre todo en el universo de la literatura clásica, los cuentos clásicos, y siempre hemos escuchado la versión de La Cenicienta. Pero hace poco salió una película eh, que está inscrita en el género de terror corporal o gore, que narra la historia de la Cenicienta desde la visión de la hermanastra fea. Siempre nosotros damos por sentado que esos personajes son malvados. La madrastra, las hermanastras, los únicos buenos son el papá que muere, la Cenicienta y el príncipe. Está demasiado polarizada la historia. Todo es una injusticia hacia la pobre Cenicienta y un engaño hasta que ella logra vengarse porque la fuerza del destino le da la posibilidad de la fortuna, de la belleza, del resplandor, para opacar aquello que se le contrapuso desde el comienzo. Y esta película nos da como la oportunidad de poner la mirada en otro personaje. ¿Qué pasa con los otros personajes de los cuentos que sabemos desde niños? Ahorita en el taller de la escuela, para cerrar el año, hoy en la tarde vamos a tener la presentación como una especie de lectura dramatizada de los textos que se han producido durante, algunos que se escogieron y que se dan aquí en el taller. Entonces, los participantes del taller ya montamos toda la parte escénica, la construcción del personaje, todo esto, y hoy va a ser la primera presentación. Y hay uno de los personajes que, que ese personaje está muy contrahecho, sí, es una culpa terrible que lo marca. Entonces, fue escrito desde ese punto de vista, basado en una historia real, en una historia de aquí de nuestra ciudad. Y es un personaje apesadumbrado con culpa, que cometió un crimen y el dolor no lo deja casi respirar. Entonces, quien escribe el cuento, a mí me parecía que el cuento llovía sobre mojado, porque de comienzo a fin solamente era la visión terrible del peso de la culpa y todo lo demás. Pero, y si les hice una propuesta de que diéramos vuelco a la última imagen. El hombre había cometido ese crimen del cual se estaba autoflagelando y
Le dije, ¿qué tal si el personaje al final, en la última línea, descubrimos un dejo de hipocresía, le quitamos la máscara y resulta que él sí disfrutó del crimen que cometió? Entonces se escandalizaron un poco porque era un crimen horrible. Pero yo le dije, bueno, el arte está para eso, para darle un vuelco a la historia y la persona hizo como un ejercicio, lo montamos y fue una cosa brutal porque de alguna manera le damos una visión más amplia a lo que es la naturaleza humana. A veces estamos muy eh, atosigados por la culpa de todo, empezando por la culpa de nuestras sociedades judeocristianas, donde, bueno, si tú no eres bueno todo el tiempo, hay una cosa terrible que te va a pasar en algún momento. Y eso nos gobierna. Incluso las personas que no, de alguna forma no predicamos ningún culto específico ni nada por el estilo, siempre de forma más social que religiosa tenemos esa mirada, ¿no? Y el personaje, o sea, a nivel literario, nosotros ese riesgo lo podemos correr porque es algo que de alguna manera va a desnudar nuestras perversiones, porque también las tenemos y qué maravilla que las tengamos. Entonces, en esta ocasión, como en La hermanastra fea, como en esto, donde uno de los personajes lo va a contar desde ese lugar, tenemos la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y quizás nos vamos a reconocer allí. ¿Sí? Entonces, sí los invito como que tomemos esa rienda de las historias y de alguna forma romper esos sellos que nos da un límite sobre el comportamiento moral, sobre cómo debo ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buena madre, sí, buena maestra, lo que sea. Quizás seamos un poquito mejores en la medida que nos reconozcamos en todas nuestras facetas. Bien, aquí tenemos a Ángel Torres. Eh, lo mandaste en Word. Ya lo voy a abrir para que lo podamos ver acá. Y por favor lo lees. Esto acá y ok. A ver, proyectarlo. Aquí ahora sí. Bien, aquí lo ven bien. De todas formas, lo va a leer Ángel, pero bien. Ángel, por favor, puedes leer tu texto. Ok, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. Ok. Vi la ansiedad crecer ante sus ojos, ante el dedo acusatorio de mi Kalashnikov apuntando directamente a su frente. Era cobarde, Génesis, como todos los sacerdotes de este país. Mientras posaba el dedo en el gatillo, recordé que era 25 de diciembre y bajé el arma. Debes sentir asco de mí, lo tendré bien merecido. Yo también me repudio por ello. Sin embargo, ese fue mi regalo. Un par de segundos más en este mundo asqueroso. La revolución debe continuar. Te mantendrá al tanto de Ahí se cualquier te fue la novedad voz, Ángel. Después de asqueroso. Ajá, voy de nuevo. Sin embargo, ese fue mi regalo.
2 segundos más en este mundo asqueroso. La revolución debe continuar. Te mantendré al tanto de cualquier novedad en el frente. Te amo. Bien. Sí, es un texto bastante eh, contrario al tema siempre de la paz, la amistad, el momento de recogimiento. Muy bien. Sí, este es el reto que nos vamos a atrever como a desafiar un poco la costumbre, ¿sí? Creo que esto nos enriquece mucho. Gracias, Ángel. Vamos ahora con... aquí. Aquí está otro de Mónica. Como es bien cortito, lo voy a leer. Dice, solo un día para hablar de paz y amor en nombre de El Salvador. Los 364 restantes morimos en guerras santas. Pregunta. Lo que pasa es que está la puntuación al contrario. Los 365 restantes morimos en Guerra Santa. Aquí hay un detalle. Si aquí cierra la interrogación, con lo cual hay un punto que me está marcando, el punto y seguido, que es el del símbolo. Luego aquí abre la llave de interrogación, con lo cual la L de los, que es la primera palabra de la siguiente pregunta, debe ir en mayúscula porque antes hay un punto previo. Bien. Ahora, Eliana Bell. Les pasa el rasero, ¿no? Oye, me saltaron desde hace rato. No sé, El pero Vanelis. Hola, ¿me no, escuchan? sí, sí te escucho. El Vanelis, profe. Ok. Ok. Es que está El mal 25, ¿ya? ¿Puedo empezar? Sí. Ok. El 25 temprano sacó de la caja el iPhone 17 Pro Max. Las manos ansiosas buscaban la cámara de alta resolución. Detrás las paredes sin friso y el techo de zinc no impedían capturar la escena familiar. El fondo se puede cambiar por un interior al estilo canadiense o gringo. Sonrían. Qué bien. Está muy, muy bueno. María, el tuyo es el que quieres leer, pero es que no te veo aquí. ¿Lo pusiste fue en el grupo? En el No, del lo chat. borré de ahí y lo puse en el chat, como vi que todo el mundo estaba leyendo, pero quedé por ahí de Pero no lo última. Aquí veo. está. Está en el chat, lo borré de ahí del Zoom y lo puse en el chat. Yo lo leo, aquí lo tengo a la vista. Bueno, mientras esperaba hice otro también. Aquí dice, hay momentos como hoy en los que el sol alumbra de una manera particular. Ya va a iniciar el ritual de esta fecha. Mucho verde me rodea y un olor que me hace pensar en familia reunida. Un ovillo de pabilo me saca de mis pensamientos al caer de mis manos y escucho la voz de mamá. Este año te toca amarrar. Al fondo mi hermano menor saca el árbol. Ese es el primero. El otro Ok. que hice, el desastre era enorme. Todo destrozado en mi apartamento. Pensé en ladrones, pero al ver que en un rincón dormitando estaba mi gato abrazado a una gran bambalina, supe de inmediato lo que había pasado. Muy bien. El primero siento que es muy evidente, pero este segundo sí tiene un componente más curioso allí que lo amplifica. Parece bien interesante. Bien, gracias. Viene ahora Victoria. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, voy. ¿Quién diría que me escogerían y vería lo que es ser prófugo solo por dejar los maltratos en mi pasado? Me tacharon de bruto, indisciplinado, e inclusive algunos amigos perdí porque mi olor disque no era adecuado. Sin embargo, hoy estoy bajo la luz plateada como nunca antes vista, viendo las mejillas más sonrojadas. ¿Quién diría que yo,
un simple burro, fuera parte del más famoso portal. Ahí los personajes van cobrando protagonismo. Bien. Ahora Joeiner. Voy, profe. Ya va que lo perdí. Ya. ¿Dónde está? Ah, aquí estoy. Ahora sí voy, profe. Puso al niño en el pesebre. Todo estaba rodeado de paja. Sobrevino el espectáculo. El fuego decoró la noche y los gritos del bebé armonizaron con las crepitaciones. El padre y la madre se abrazaron. Se desearon una feliz Navidad. Está muy bien. Está muy bien. Ahí hay una construcción visual bien interesante. Gracias. Raúl. Aquí estoy. Mi cuento dice así. Cuando sale a la calle, lo primero que se cruza en su camino fue un perro. Lo ve con el rabo entre las piernas alejándose. Se dirige a la plaza y cuando levanta la mirada, un gato persigue aves en un techo. Sabe que la esperan y se preparó para que todos volteen a verla. Mientras se acerca, la música y la pólvora son más fuertes. Empieza a distinguir risas, gritos de personas, gritos de niños, y no deja de percibir los ladridos de los perros en las casas cercanas. Está muy bien. Muy bello. Hay aquí un detalle en los tiempos verbales, Raúl, porque, por ejemplo, cuando tú dices cuando sale a la calle, lo primero que se cruza en su camino fue un perro. Entonces no hay por concordancia en el verbo, como lo pones aquí, cruza y luego fue. No sé si lo ves. En este caso, Sí, como está en entiendo. pasado, este debería decir lo primero que se cruzó en su camino fue un perro. ¿Sí? Y aquí también dice, lo ve, es como una especie de presente con el rabo entre las piernas alejándose, se dirige a la plaza y cuando levanta la mirada, un gato persigue las aves en el techo, sabe que la esperan y se preparó. Aquí vuelves al pasado, ¿sí? Pero no nos queda muy claro, estas acciones parecen como en subjuntivo, pero están un poquito los verbos eh, como inconsistentes. Entonces, ese es el detalle que podríamos revisar. ¿Bien? Por los demás, toda la ambientación está bien interesante. Bueno, aquí pólvora lleva tilde, más también. Gritos de personas, gritos de niños. Es un texto bien interesante. Se puede incluso pensar de forma imaginativa en él, como imágenes. Vale, muchas Gracias, gracias. Raúl. A usted. Ya María leyó los suyos. Yoli. Hi, buenos días. Hola, buenos días. El mío. La Navidad desangra mis bolsillos. ¿Qué época más familiar? ¿Qué época más estresante? Facturas, facturas, facturas. Buenísimo, está buenísimo. Porque esa es la realidad. O sea, hay otra película que también sacaron este año, está recién, es que se estrena con Jennifer Lawrence y con el chico de Crepúsculo, no me acuerdo el nombre, Robert Pattinson, Sí. que prefiero citarlo cuando hace con Willem Dafoe El Faro. O sea, yo siempre lo tengo que decir, como que me parecía ese actor así, bueno, viene de lo fácil que es ser apuesto en el cine y entrar en un imaginario muy comercial. Hasta que veo a este chico, a Robert Pattinson, trabajando en El Faro, en una puesta en escena de Robert Edge. Y yo dije, madre mía, se lo tenía, ajá, se lo tenía muy bien escondido. Y luego, esta película que les cuento, que no, Mátate dice algo amor se así. llama. Ajá, exacto. Muérete, amor. Es
brutal en tanto, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos del imaginario de la Navidad, lo que les decía, lo común y corriente es, ay, épocas de paz, de perdón, de amor, todo el mundo se abraza, todo el mundo sí, pero ¿cuánto tiempo nos dura? Y quizás no sea como tan sincero, sino que es lo que necesitamos mostrar. La casa está a lo mejor vestida que el resto del año, porque vamos a cerrar un ciclo y comenzar otro. Descubrimos siempre al final de un año que no hemos cumplido nada de lo que habíamos planeado el año anterior, con lo cual todas las planificaciones se van corriendo año por año y todas las metas ocurren de esa misma manera. En las fiestas de Navidad a veces eh, hay muchas tensiones porque todos estamos obligados a portarnos bien y a querer a toda nuestra familia que está allí, aun cuando hayan relaciones irreconciliables. Entonces, si trasladamos un poco ese imaginario de paz, bendiciones, bendiciones, que de verdad yo siento que se volvió como un temita demasiado lugar común. Eso, ay, saludas, hola, feliz lunes, bendiciones para todos. Yo creo que podemos ser un poquito más honestos. Y resulta que con este personaje, el que hace Jennifer, que se llama Grace, creo, el personaje, el imaginario de la maravillosa maternidad. El estado más feliz del mundo, qué bella, así toda como vaporosa y etérea, la Virgen María con el niño en brazos. Entonces todas las mujeres tenemos ese imaginario bien metido en la cabeza. Eso vas a sentir la emoción más grande del mundo y nadie nos prepara realmente para lo que es real, como que hay un ser que empieza a invadir nuestro cuerpo, que hay muchos cambios, sufrimientos, insomnio, cansancio. Ese ser va de alguna forma alimentándose de nosotros, no solamente de lo que estamos consumiendo a nivel alimentario, sino de todo lo que ya tenemos en nuestras reservas. Cuando nace el bebé, el llanto, sobre todo los niños que no nacen como con el tiempo de los demás, sino que lloran toda la noche y duermen todo el día mientras uno está demasiado cansado para muchas otras cosas, esa tensión de la responsabilidad de tener a otro ser bajo tu dependencia, pero no solo eso, sino lo doméstico, pero no solo eso, sino mi trabajo. Y como todo eso siempre se maquilla con la imagen de la eterna felicidad, que no es tan así. Con esto no estoy queriendo decir que todas las madres debemos odiar a nuestros hijos o no debemos tener hijos, no, sino que qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos estar un poquito más preparados para lo que son las experiencias de la vida y eso también se nos va en gastos como la Navidad. En la Navidad uno tiene que endeudarse, o sea, con lo que no tiene y que no sabe si puede pagar para poder calzar en el imaginario de paz, alegría, la cena de Navidad, el mejor vino, el mejor ponche crema, el pernil, las hallacas, todo un estrés. Así que los invito, si a mí me queda más fácil, por ejemplo, todas las Navidades lo que hago es que selecciono muchas películas para ver y me quedo viendo películas. Antes lo hacía con mi hijo, antes de que él se revelara, y mamá, yo ya quiero pasar una Navidad como todos los demás, y se iba a pasar Navidad con el papá. Pero antes de eso, nosotros siempre veíamos un lote de películas de él y un lote de películas mías. Y de alguna manera, pues eso, alejarnos un poco de todo esto, porque, por ejemplo, yo diría, si tengo otras metas, mejor no me gasto mis ahorros en el disfraz que puede llegar a ser la Navidad. Y además que viene después de Halloween, súper seguido. Y entonces ya Halloween se convirtió también en una imagen de culto para nosotros cuando eso no era de esa manera, ¿sí? Importamos completito, bueno, desde, no, quizá no directamente de Estados Unidos, pero sí de Colombia algunos, por ejemplo, en las zonas de frontera, porque en Colombia ya se hacía el tema del Halloween, la fiesta de disfraces de Halloween, que la calabaza, dulce o truco, esas cosas que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, gracias por tu texto, es muy corto, muy concreto y nos revela una gran verdad. Profesora, quisiera leer otro último que hice. Ok, Había una gran bolsa en el callejón. Varios gatos y algunos perros se peleaban por ella y no me vieron venir.
Los espanté y con cuidado me acerqué al botín. Lo abrí. Me hizo ensalivar su contenido. Había comida como para alimentar una familia y era toda para mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas al descubrir en el fondo restos de hallacas y pan de jamón que me hicieron recordar hermosos momentos de una época remota en mi país. Muy bien, bueno, ahí hay otro imaginario que es la migración y cómo aquello que era abundancia luego se convierte en la carencia. Sabes que te iba a comentar, María, que en el texto anterior y en este hay una fuerte presencia del posesivo de mí y yo, ¿sí? Como para que le eches un ojito a eso, como muy reiterativo el tema del mí, en la forma del posesivo. Eso yo ver tú El de narrar en primera persona, en ponerme yo ahí, No, o no, sino que busca lo alternativas puedo para usar cambiar. sin poner tanto mí y yo. Exacto, exacto. Ok. Sí, o sea, lo puedes contar perfectamente en primera persona, pero siempre hay muchos recursos alternativos para hacerlos y que no sea reiterativo ese posesivo porque hace un poquito de ruido. Ok, ¿Bien? gracias. Creo que no tienen más textos acá. Vamos a ver en el grupo si alguien colocó, perdón, en el chat de la clase. Ah, bueno, era el que había colocado María. Bien, vamos a ver un momentito antes de terminar, que si quiero mostrarles como un pequeño mapeo de la propuesta de Violeta Rojo en la teoría y la crítica y la caracterización de la minificción sobre todo, ¿sí? Vamos a compartirlo por acá. Sí. Y bueno, a grandes rasgos, porque recuerden que ustedes van a leer los materiales y de allí luego lo vamos a discutir para hacerlo un poco más con detalle. Y aquí tenemos tres grandes rasgos de lo que es la minificción y la teoría y las características desde el punto de vista de Violeta Rojo. Entonces, para su definición y nomenclatura tenemos este concepto general, nombres alternativos, que hay muchos. Recuerden que les dije que, por ejemplo, en nuestro caso estamos tomándolo como miniaturas literarias, que incluso al llevarlo ahora como un elemento escénico, tiene un nuevo matiz, porque entonces los textos que estamos proponiendo de escritura dentro de la escuela de escritores son textos para ser dramatizados. Tienen que pasar un poco por el modo o como por el lugar de la escritura dramatúrgica. No solamente ser minificción, sino son como pequeños monólogos. Pero entonces eso sería una definición, ¿sí? Entonces podría llamarse microteatro o microlecturas dramatizadas o breve lectura, qué sé yo. En nuestro seminario los estamos viendo como miniaturas artísticas, narrativas, poéticas, pero sí, en este caso de Violeta, que ella fue hurgando durante muchos años estudiando las formas hasta profundizar, tenemos en el concepto general, que es una forma literaria muy breve, la concisión. Eso es uno de los elementos que en sí mismo no debe faltar, ¿sí? No debe faltar en el microteatro, en el microrelato, en la minificción. Es narrativa ficcional. También puede ser poética porque puede ser prosa poética ficcional. ¿Qué pasa con este punto en particular? Tal y como lo propone Violeta, que aquellas cosas que son crónicas de lo real se convierten en literatura con el tratamiento que le des, porque dentro
sea, ya al trabajarla como una imagen literaria, puede llegar a no a perder, sino que pasa a un segundo plano la característica que sea un poco más como confesional o testimonial o crónico, ¿sí? Eso que yo tomo como elemento para contar algo pasa a ser ficción desde ese punto, en el momento en que yo a nivel de conciencia creativa ya lo defino como algo al que voy a intervenir. Y entonces allí se convierte en ficcional. A veces la longitud también es variable. Por lo general es máximo una página entera que corresponde aproximadamente a 1500 caracteres. Pero hay muchos, muchos, muchos autores que definen el micro como eso, como lo que vimos, 3 líneas, 4 líneas, máximo 5. Hay varios movimientos allí, ¿sí? Entonces, por aquí va la definición que nos da a nivel general. Creo que alguien en el chat. ¿Lo están viendo o no? Ah, no, pero este es otro. Ya va. Se ve Alguien muy escribió. clarito, se ve Tenemos chiquito. teoría y características de la minificción, Ok, el esquema. ya va. Ah, no, no ven los otros. No, sí, ahí se está desglosando. Estoy viendo los de la otra pantalla. Sí, sí, Lo que ahora sí dicen se es ve que está. mejor. Ok. Que dice la minificción, teoría y características. Ese es, sí, Sí, claro, pero entonces ya está desplegado el mapa. sí, sí, ya se abrió. Ok, Se ve lo bien, azul y lo verde. listo. Entonces ya aquí revisamos todas estas. Nos venimos ahora a las características esenciales. Y tenemos en esa brevedad extrema, o sea, tenemos todos estos ítems: brevedad extrema, lenguaje preciso y riguroso, carácter proteico. Desgenerado es algo. Esta es una propuesta completamente original de Violeta. Es una caracterización que es suya porque de alguna manera, recuerda cuando hablamos de epigramas, cuando hablamos de aforismos, cuando hablamos de estas figuras de miniaturas literarias que vienen desde el comienzo de las historias del hombre y que cobraron mucha popularidad en Grecia, por ejemplo, ¿sí? En Occidente. Entonces ya se tenía lo epigramático y lo aforístico, pero como ella dice, bueno, aun cuando ya teníamos esas figuras y al traerlas al presente con nuevas caracterizaciones que han ido surgiendo a través de las miradas y las interacciones del mundo, a través de la historia del hombre, a través de la historia del ser humano, y ella llega a un punto en el que dice, bueno, pero entonces todos se los están peleando, bien sea para aislarlos de lo que es la definición de alguno de los géneros bien establecidos, como imaginemos la novela, y decimos, bueno, pero esto no es una novela, así que chao. Luego viene el cuento y dice, bueno, eso es un cuento que no llega a ser cuento, así que chao. Algunos de repente sí lo quieren asumir como propios, otros no, otros géneros, o bueno, los críticos y los teóricos de esos géneros defienden que no debe estar, que eso es como un juego, que es como que, así como un chistecito, es como un chiste el tema de la micronarración, de la minificción, de los cuentos breves, y por eso ella le da esta característica de desgenerado, nadie lo quiere, o sea, está por fuera de la definición de los demás géneros. Y eso es algo muy importante en lo que tenemos que hacer hincapié cuando discutamos las posturas de Violeta Rojo a propósito de sus estudios sobre la minificción. También, bueno, la intertextualidad y la elipsis son básicos dentro del planteamiento, porque eso es lo que nos va a permitir de una forma bien creativa, lógica, pero a la vez rigurosa, entrar en las aguas de un texto que nos deja varias cosas sobreentendidas, ¿sí? Y que solo desde ese punto de vista puede cobrar un valor específico en lo que es la narrativa como tal. Y cómo es el estilo y el tono. Vamos a la brevedad extrema. También se ha popularizado aquello de que, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezó el Twitter y entonces se hacía
como la primera publicación y luego era un hilo que se conectaba, pero esa primera publicación podría haberse convertido en minificción o en microrelatos. Hay un autor venezolano, Luis Islas, que se hizo muy famoso en el Twitter hace como 10 años aproximadamente. Sí, no un poco más, hace como 12 años. Y era como tan ingenioso el espacio que él logró utilizar porque Twitter tenía unas especificaciones en caracteres, tú no te podías pasar de ahí. Entonces estabas obligado a decir que, o sea, a decir en ese pequeño espacio que tenías en el cajón de esa red social de una forma ingeniosa y que se pudiera comprender y que el mismo lector lo pudiera cerrar. Entonces, en sí mismo, él como que crea una especie de género en esa red social y luego era como tan interesante que alguna editorial se interesó en eso que él tenía y lo publicaron como un libro. No recuerdo el nombre del libro, pero miren lo que ha logrado de repente en nuestra contemporaneidad, ¿sí? Ahí tenemos esa guía. Joeiner dice que le dio clases a él. Bueno, él lo conoció más de primera mano. Aquí en esto, ya, lo cerré. Tenemos las características más evidentes y esenciales, es lo que necesitamos en el texto, sí. Lo demás sale sobrando. Recuerden que, por ejemplo, para la parte de creación, si tú metes a un elemento X dentro de tu escena, de lo que estás contando, ese elemento tiene que ser crucial dentro de la historia, o si no, no lo metas. ¿Sí? Y más en este universo mínimo. Se necesitan como eso, como la bala directa en el centro de la diana. ¿Sí? Ahí va a estar. Ahí es donde tú vas a tener la participación, con lo cual no te puedes dar el lujo de estar escribiendo cosas que no interesan porque no van a resolver nada dentro de la historia. También esa extrema brevedad, pues, es lo que determina sus características principales y acentúan la unicidad de concepción y recepción. Es un vistazo. Hay mucha gente que define eso como eso. No puede ser más de una página porque ya al terminar la página debes pasar a otro universo. Es un universo que de alguna manera tiene que cerrarse. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos en Instagram son imágenes, ¿sí? Pero que en esas imágenes, cuando yo coloco una publicación, que colocamos como una especie de posts que tiene unas dimensiones cuadradas de 1 por 1, el texto que quepa ahí es lo que interesa, porque si ya luego tú tienes que llegar, deslizar para ver la siguiente parte, ya el interés se rompe con el paso de una imagen hacia la otra. Entonces tenemos que ir pensando en esa fugacidad, porque es como que tú le prestas la atención en ese momento fugaz y luego ya se la quitas. A lo mejor ya no deslices más páginas allá si el cuento no terminó en la primera. Bien, es un vistazo, esa es una de las pistas. Luego, el lenguaje. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, pero aquí también entra los recursos expresivos, no como límite, sino como una propuesta, así ingeniosa. Bueno, me las voy a arreglar para decir con menos palabras lo que quiero decir. Y en ese ingenio, pues resulta que te vas adiestrando hasta que luego ya te sale un poco más fluido. Bien, son como entrenamientos, donde solamente van a estar estas palabras exactas y justas. Y requiere una destreza y esa destreza hay que desarrollarla. No solamente se trata de decir, "Ay, bueno, yo quiero contar una historia y la historia es esta. Si les gusta, bueno, y si no, también, pues entonces a lo mejor no les va a gustar a nadie. Quizá esa no sea tu interés, pero si estás escribiendo para alguien, para que alguien te lea, tienes que también negociar un poco cómo son las formas expresivas. Esto del carácter proteico ya lo habíamos tocado un poco, que cambia de forma constantemente, que está en constante evolución,
que de repente antes yo recuerdo que un micro relato era algo, o sea, porque un cuento era una cosa que se acercaba a la novela corta, ¿sí? Eran como dos, no sé cuántas cuartillas o un poco más. No, mucho más. Un cuento podía llegar a ser mucho más de eso. Luego se decía mini cuento, mini relato, y entonces uno pensaba en algo que fuese de máximo 5 cuartillas. Ya antes de eso, pues no concebíamos mucho esa idea, a menos que nos fuéramos a las estructuras que ya conocíamos, como el epigrama, como el aforismo, greguería, o en el imaginario de la literatura asiática, si pensábamos en la literatura corta, como el tanka, o como el haiku, que viene del tanka, y como otras figuras que de alguna manera se manejaban con eso, como una imagen. Es como que tú pestañeas y ahí está la imagen y luego se pierde. ¿Sí? Entonces, ya no, o sea, ya no se puede llamar micro relato a un texto de 5 páginas. En todas las convenciones eso se movió. Entonces, actualmente se dice máximo 1, ¿sí? Debería ser para la característica de la minificción, el microrelato, y siempre se prefiere incluso que sea mucho más corto de 1 página. Tiene que tener esa característica transgenérica para poderse adaptar. Es como un cruce de caminos, así como lo que plantea la hermenéutica. Tú estás en el centro donde confluyen muchas fuerzas, pero está tan blindado alrededor que permite que también salgan muchas cosas de allí, ¿sí? Muchas interpretaciones, que se mueva hacia otros géneros con mucha facilidad y que se adapte a las circunstancias de lo que la misma obra literaria como tal va desarrollando. En esas formas tenemos que se puede cultivar tanto en la parte del microrelato como poesía, fábula, crónica, noticias, ensayo, qué sé yo. O sea, de varias formas. Ah, bueno, como en el caso de la microdramaturgia, como lo que estamos explorando ahora acá en la escuela, que es la primera vez que lo hacemos y que, bueno, ha funcionado muy bien, ha sido muy enriquecido. Entonces, siempre tenemos que pensar en ello, que él va a estar en varias corrientes desde las cuales se va a ir moviendo. Y esto que es muy importante, la intertextualidad y la elipsis. Recuerden que la elipsis es aquello que se suprime y que damos por sobreentendido. ¿Sí? Entonces no tenemos que estar explicándole con lujo de detalles al lector, mira, esto significa esto porque resulta que alguna vez yo leí un libro que se llamaba El Castillo de Kafka, y entonces a partir de eso yo me estoy basando en el personaje. No, nosotros no tenemos que abrumar al lector con ese tipo de cosas, sino sencillamente tú escribes un cuento, a lo mejor no para consumo de todo el mundo, pero eso lo delimitas tú como persona creativa y lo pones en el tapete y ya allá los lectores si quieren profundizar en ello o no. Bien. Entonces se utiliza así como una especie de cuadro, como los frames cuando se va a editar un video. Recuerda que son como fotogramas, que luego en movimiento me dan la sensación de la película o del cine. Aquí pasa algo muy similar. O de marcos de conocimiento. Les había contado que hay una autora paraguaya que se llama Shirley Villalta, que ella escribe poesía que son por lo general muy micro, bueno, hasta lo que yo he leído de ella. Y hay una obra que se volvió así un boom en algún momento, que se llama Animal Marcado. Y es que ella empezó a escribir poemas con lo que soñaba. Tenía un lapicero y usaba sábanas blancas. Y entonces apenas despertaba, tomaba el lapicero y escribía lo que había soñado, y eran textos muy cortos. Con eso compuso toda una producción, un proyecto editorial que se llama Animal Marcado. Ahorita se los voy a pasar por el grupo también. Se lo consigo de forma inmediata porque lo tenía en mi disco duro ese año, entonces, pero yo creo que ese se consigue de manera fácil. Entonces, es cuando tú lees Animal Marcado, es como que le pasas, es el movimiento entre un frame y el otro, o sea, pasas un fotograma, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Son imágenes poéticas que tienen continuidad. Y entonces en esa solución de continuidad va dando toda una estructura de una historia. No sé si han leído el libro Seda de Alexandro Barico.
es un libro que tiene como textos muy cortos, o sea, son parte de una narrativa de un hombre que aborda la ruta de la seda. Profe, ¿no se le oye? Está bien. Bueno, no sé a dónde quedé. Yo estaba aquí toda, seguí hablando sola. Bueno, básicamente lo que les Nosotros quería la decir. escuchamos hasta donde está hablando del libro Seda, donde tenía los Listo, sí, textos muy bueno, cortos. exacto, ya más o menos como lo que estábamos hablando acá. Bueno, que este libro funcionaría más o menos como una consecución, sí, como una secuencia de cuadros o de frames o de fotogramas, donde lees uno, otro y otro, y entonces comienzas el primer texto de Seda y al terminar has leído una novela. Hay episodios muy poéticos, muy poéticos y hermosos. ¿Sí? Y bueno, eso puede ser una propuesta dentro del universo literario del universo mínimo. Eh, Tenemos allí, bueno, como ya lo habíamos dicho, entre todas las referencias, entre todos las búsquedas, la intertextualidad y la elipsis, hay elementos que podemos utilizar a nuestro favor que estén inscritos en la cultura popular hacia la que yo voy a dirigir el texto, hacia donde yo pretendo mostrar lo que es mi propuesta literaria. Y entre esas referencias podemos tener la mitología, lo clásico, la cultura popular, la música de una época que se define algo. Yo recuerdo que cuando estaba muy niña, estaba el grupo Menudo, y entonces todas las niñas, era así como que todas queríamos ser presidentas del club de fans de cada ciudad, y eso era como una época que nos marcó desde algún punto de vista. También estaba Karina y no sé qué otro. La historia es que si nosotros empezamos a hablar sobre temas que pasaron en ese momento con gente sean contemporáneos nuestros, pues vamos a hablar en la misma línea de ideas, y no podríamos hacerlo con una generación después de esa, porque ya habría una brecha generacional que no tiene la misma cultura pop, ¿sí? Que no tiene la misma eh, configuración. Y también en ese proceso de colocar es como pistas, es como eso, nosotros vamos a ir colocando las pistas con las migas de pan, ¿sí? Y en esas pistas le estamos dando la posibilidad al lector de complementar la experiencia de la creación literaria, porque eso que él complementa en su mente también hace parte de lo creativo. Y eso es extremadamente valioso. También muestran que dentro de la definición de lo breve o de las pistas entra el imaginario del iceberg, que solamente muestra la punta que se ve arriba, lo más sobresaliente, pero debajo hay toda una construcción, un esquema, una forma de profundizar esa historia que se está contando. Acá tenemos. Por lo general suele hacerse desde el humor y la ironía, muy por los bordes, ¿sí? Que va circundando y que nunca es tan directa. Y pues hay incluso antologías que se han convocado desde esta perspectiva. Por ejemplo, se dice, bueno, concurso internacional de microrrelatos de terror. Entonces ya vienen, o sea, aparte de que ellos ya tienen una sección como microrrelatos o minificciones, ahora le estamos colocando otro filtro,
y es el filtro del terror o del horror, como lo plantea en las bases de la convocatoria. O, por ejemplo, relatos sobre historia, sobre elementos históricos de lo que sea. Entonces, siempre es eso, como que vamos a ir delimitando los espacios de acción de estudio y en ese caso, pues nos vamos por lo que más nos interesa. Puede llegar a ser paródico, reinterpreta, resignifica. Cuando nosotros estamos escribiendo, bueno, no solo para la escritura de este género como tal. Por lo general nosotros consumimos cosas del ambiente que tenemos, desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo vivencial, desde lo social, lo tomamos, lo absorbemos, lo consumimos, nos nutrimos de él y luego, al apropiarnos de eso como un discurso creativo, lo resignificamos con nuestro propio estilo, con nuestra propia voz y en ese sentido es muy proteico, sí tiene mucha posibilidad de nutrirse de lo que tiene a su alrededor. Para condensar siempre, yo creo que a veces, por eso es la ironía de los críticos en torno a este género sobre el chistecito, porque hay cosas que luego se pueden llegar a popularizar como chistes que vienen naciendo de algo que es una convención de la cultura pop del momento. Y por lo general, aunque no todo el tiempo, tenemos lo de la figura final que es muy sorpresiva. Recordemos el final del microrrelato que les leí al comienzo sobre el nacimiento. Estamos asistiendo ante el horror de un desmembramiento de niños, que luego se convierte en el montaje del pesebre de esa época. Bien, ya estos otros componentes que tienen que ver con la historia del origen los vamos a explorar. Es parte de lo que ustedes también van a leer dentro de los materiales de Violeta Rojo y profundizaremos sobre ello cuando tengamos la próxima clase en enero, que no recuerdo, creo que el profesor Camilo dijo algo así como el 17 o el 19, pero pues ya tienen los materiales y lo interesante es que puedan irse acercando a esos materiales para ver cómo desnudar un poco las nociones implícitas en la caracterización de la minificción. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algún comentario? Ya con esto cerraríamos hoy, que ya son las 2:30. No sé si el profe Camilo quiere aportar algo, decir algo. Perdón, ¿qué otras cosas deberíamos presentar en enero? O sea, básicamente lo que tienen que hacer es leer los materiales sobre Violeta Roja y ustedes mismos como hacer un papel de trabajo para compartirlo. O sea, vamos a discutir sobre todo lo que está planteado en las lecturas de esta crítica literaria. No sé si hay algo más. El Vanelis está diciendo algo en el chat. Mm, ok. No, por acá no. ¿De quién es? ¿No le puedes decir al grupo Sí, claro. por el audio, el Igual, bueno, Vanelis? igual ya, lo que es. Ah, sí, respecto a las evaluaciones finales. Ok. Pues bueno, recuerden que ustedes han escrito algunos textos. Yo todavía no he pasado como las observaciones, solamente a una persona que logré alcanzar de hacer todas como las acotaciones, pero ya en base a eso que han escrito en el formato de microrelato, pues ya entregaron lo que tenían que entregar, ¿sí? Al final lo que vamos... Ajá, dime. Perdón, discúlpeme. ¿Lo de hoy también se lo mandamos? Sí, lo pueden hacer, o sea, yo lo que quiero es que ustedes, por ejemplo, el de hoy era más como para
practicar un poco sobre lo que estábamos viendo, ¿sí? En realidad no es como algo evaluado del todo. Eso es como parte de toda la programación que se tiene, de la asistencia, y saber que están allí, que están como atentos a lo que estamos desarrollando dentro de la clase. Eso hace parte de la evaluación general. Pero bueno, ya al final es que no sé muy bien, ahorita el profe Camilo me puede aclarar cuántas clases faltarían a partir de ahora, porque en una de las clases que tuvimos no hablamos mucho por el tema de que a mí se me desconectó la red y una que tuve que suspender. Entonces supongo que se las tendremos que recuperar. Pero pues el profesor Camilo ya nos dirá. Pero la idea es que cuando lleguemos en enero vamos a desarrollar un conversatorio en torno a más profundo a este abrebocas que hicimos sobre Violeta Rojo y sus aportaciones que ya se las pasé la semana pasada. Y luego de ello, si ya no nos quedan muchas más sesiones, pues entonces terminaremos con algo más de la parte no solo teórica, sino con revisión de textos de las antologías, para que luego ya al finalizar el seminario, pues ustedes quedarán a cargo de hacer un ensayo en función de lo que está pautado en el programa. Allí está en el programa desarrollado. Igual, pues bueno, lo podremos refrescar luego. Ah, por cierto, aquí les iba a mostrar la antología que les comenté, Oír ese río, y si se dan cuenta, si lo ponemos así o así, dice lo mismo, si lo hacemos al contrario. Oír ese río. Entonces acá todo se hizo temático en función del río y tenemos de todas partes del mundo, aquí hay unos que están en árabe, mm, hay de varias comunidades indígenas, de Canadá, de África, de Egipto, para de contar. Entonces, en este tipo de antología, este tipo de proyectos se ha vuelto muy populares, se han vuelto muy populares, y esto fue una muy bella edición en ese momento, ¿sí? Y que a veces se hace de microrrelatos, a veces de poesía, a veces de cualquier tipo de género que se inscriba allí. Entonces siempre tienen esa posibilidad ustedes también, los que se dedican a escribir, también de dar a conocer su obra. Bueno, pues si no hay nada más por allí, nos despedimos por hoy y bueno, espero que estos días la pasen bien bonito o que puedan descansar. Amaru, Sí, disculpa que hablaba, le preguntaste algo a Camilo y no ha contestado. Él nos habló de 3 fechas, ok, el 17 de enero, 24 de enero y 31 de enero, que ok. caen todos sábados, esos 3 sábados de enero. Creo Ah, que es el perfecto. tiempo que Entonces, nos queda. ok, entonces yo vuelvo a organizar lo que nos queda pendiente por el grupo en base a esas 3 fechas y allí lo definimos. Bien, Feliz Navidad. feliz Navidad para ustedes también. Ok, Por profe, favor, no conduzcan ebrios. no, sí, comuníquese con el profe Camilo. Él ahorita no está aquí. Temprano en la otra clase se conectó como Ok. oyente, pero aquí en Bordes no está. Em, Ah, sí, perfecto, claro, perfecto. quedan 3 clases con la otra profe, pero esta sería la séptima suya, ¿no? Ok. Ah, Entonces, bueno, entonces yo me organizo con él, tranquilo. ajá, para- Gracias por comentarlo, gracias. Bueno, pues entonces gracias por acompañarnos en este momento y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a usted. Gracias, profesor.